Continuando. A través del suplemento, perdón, del complemento y del suplemento hay alguna propiedad, ¿no? Por acá hay una propiedad cuando tenemos varias veces, ¿no? N veces, ya sea el complemento o sea el suplemento, ¿no? Me va a salir X y me va a salir 90 menos X. ¿Cuándo me va a salir X y cuándo me va a salir 90 menos X? Me va a salir X cuando la cantidad de veces, o sea, cuando N es par. ¿Y cuánto me va a salir 90 menos X? Cuando la cantidad de veces, o sea, N es impar, ¿no? Esa es la propiedad. Lo mismo pasa con el suplemento, ¿no? El suplemento varias veces, N veces, también me va a salir lo mismo. Me va a salir tita, ¿no? O me va a salir 180 menos tita. ¿Y cuánto me va a salir tita y cuánto me sale 180 menos tita? Me va a salir tita, al igual que el complemento, cuando la cantidad de veces, ¿no?, es par, ¿no? Y me va a salir 180 menos tita, también lo mismo, cuando la cantidad de veces es impar, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Mira, el primero dice el complemento, ¿no? El complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento de 30, ¿no? ¿Cuántas veces es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces la cantidad de veces es par, y la respuesta fue X, ¿no? En este caso X es el ángulo, o sea que el complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del 30, como la cantidad de veces es par, me va a salir el mismo ángulo, ¿no? 30. El ejemplo 2 dice el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 110, ¿no? Hay que contarlo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 es impar. Como estamos en el suplemento, ¿qué pasa cuando la cantidad de veces es impar? Es 180 menos el ángulo. Entonces acá será como la cantidad de veces es impar, ¿no? Esto será 180 menos el ángulo, o sea, menos 110, ¿no? Y esto será igual a 70, ¿no? Eso quiere decir de que el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 110 es equivalente a 70, ¿no? ¿Qué dice el ejercicio 3? Determinar el valor positivo de X si el ángulo, acuérdate que esto se lee el ángulo A o C es recto. ¿Qué quiere decir de que el ángulo A o C sea recto? ¿Te acuerdas dentro de la clasificación de los ángulos? La primera era por su medida, ¿no? Y había tres tipos de ángulos. Había ángulo agudo, cuyo valor o cuyo ángulo era mayor que 0 y menor que 90. Había ángulo recto, cuya medida, perdón, es igual a 90 grados. O sea que si acá la medida del ángulo C es recto, quiere decir de que A o C, todo este ángulo es recto, o sea, va a tener, ¿te acuerdas que la característica era que era tipo un cuadradito? Ahí está, mira, ahí está, ¿no? O sea que todo esto es recto. Y si la medida de A o C es recto, quiere decir de que todo ese ángulo es 90 grados. Entonces, ¿no? 3x al cuadrado más 5, ¿no? Ahí está, ¿ven? 3x al cuadrado más 5, más el otro ángulo que es 10, ¿no? Este es igual a 90 grados, ¿no? Acá va a quedar 3x al cuadrado, ¿no? 5 más 10, 15, es igual a 90 grados, ¿no? 15 grados lo paso a restar, me va a quedar 3x al cuadrado, 90 menos 15, 75, ¿no? El 3 pasa a dividir, sería x al cuadrado es igual a 75 entre 3, 25, ¿no? Si x al cuadrado es igual a 25, ¿cuánto será el valor de x? Sería la raíz de 25, pero la raíz de 25 es más menos 5, ¿no? Más menos 5. Por eso que me piden, determina el valor positivo. Si me piden el valor positivo, la respuesta será 5, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque hay valor positivo. ¿Cómo me han pedido pedir el valor negativo? Pero como me piden valor positivo, la raíz de 25, ya sabes, es más menos 5, pero valor positivo, 5, ¿no? La cuarta dice calcular el valor de alfa en el siguiente gráfico. ¿Cómo calculo? ¿No? En este gráfico el valor de alfa, ¿no? Ya sabes de que estos cuadraditos son ángulos rectos, ¿no? Este es ángulo recto y este es ángulo recto. Este es parecido a la forma particular de los ángulos consecutivos. ¿Te acuerdas? Que por su posición eran tres tipos de ángulos: ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Y la forma particular era esta, ¿no? ¿Y a cuánto es igual la vuelta entera? Mira todo lo que estoy punteando. ¿A cuánto es igual? La vuelta entera es igual a 360 grados, profesor. Entonces, ¿no? Este ángulo, mira este angulito de acá, 90 grados. Ahí está, mira, 90 grados, ¿no? El ángulo que sigue, alfa más beta, perdón, más 20, más alfa más 20 grados, ¿no? Más el que sigue también es 90,
Ahí está, mira, más 90 grados, ¿no? Y el último 4 alfa, ¿no? Todo eso va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. 90 más 90, 180, 180 más 20 me va a quedar 200 grados, ¿no? Más alfa más 4 alfa, 5 alfa, y esto es igual a 360, ¿no? Me va a quedar que 5 alfa sería igual a 360 menos 200, y esto es 160. Por lo tanto, el valor de alfa, ¿cuánto será? 160 entre 5, y eso es 32 grados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Calcular el valor de alfa, va a ser que alfa vale 32 grados. Mira lo que dice la sigma, ¿no? No son por si acaso ejercicios de tu ficha, ¿no? Acá vamos a sacar la 6 y a partir de acá, ahí sí ya está, mira, la ficha. A partir de acá ya trabajamos con la ficha que te han hecho llegar, ¿no? La sigma dice la diferencia de dos ángulos suplementarios es 54. Determina la medida del mayor ángulo, ¿no? Te piden la medida mayor. La diferencia de dos ángulos suplementarios, ¿cuál era la característica de los ángulos suplementarios? ¿Te acuerdas que dentro de la clasificación la tercera y última era por la suma? Y habían ángulos complementarios y habían ángulos suplementarios, ¿no? Los ángulos suplementarios, ¿por qué se caracterizan los ángulos suplementarios? Es que la suma de ellos es igual a ¿cuánto? A 180 grados, ahí está, mira. O sea que alfa más beta es igual a 180 grados, ¿no? Pero dice que la diferencia de ellos es 54, o sea que alfa menos beta es igual a 54 grados, ¿no? Esto tú ya lo has llevado, ¿no? Un sistema de ecuaciones. Le vamos a aplicar el método más fácil, lo llevado por álgebra, ¿no? El método de reducción. Si suman las dos ecuaciones, ¿qué va a pasar? ¿No? Alfa más alfa, 2 alfa, ¿no? Beta menos beta se cancelan. Y esto es igual a 180 más 54, esto me va a quedar 234 grados, ¿no? ¿El valor de alfa cuánto será entonces? El valor de alfa será igual a ¿cuánto? A 117 grados. Si alfa vale 117 grados, ¿cuánto será el valor de beta? Por acá le vamos a poner el beta igual. Pero acuérdate que la suma de los dos es 180. Alfa más beta es 180. O sea que si tenemos que alfa vale 117, beta será 63 grados, ¿no? Lo que me piden es determine la medida del mayor ángulo. O sea que el mayor ángulo es 117 grados. ¿Estamos de acuerdo usted? ¿Qué dice la 6? ¿No? Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. De modo que la medida, esto se lee, acuérdate, esto se lee medida del ángulo A o C, es igual a 4 veces la medida del ángulo C o D. Y 4 veces la medida del ángulo C o D menos la medida del ángulo B o C es igual a 30 grados. Cuidado que esto es dato. 4 veces la medida del ángulo C o D menos la medida del ángulo B o C es igual a 30 grados. Calcular la medida de A o B. Ahí está. Lo primero que hay que sacar son los datos. Para partir de allí llenar los ángulos. Por ejemplo, aquí hay un dato, mira. La medida del ángulo AC, esto lo voy a sacar, mira, la medida, ¿no? Pero aquí hay un dato, la medida, ¿no?, del ángulo AOC es igual a aquí, a 4 veces la medida del ángulo COD. 4 veces la medida del ángulo COD. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. La medida del ángulo AOC es igual a 4 veces la medida del ángulo COD. Acá podemos detectar qué ángulo es mayor, si AOC o COD. Obviamente que el mayor es AOC, porque es 4 veces COD. O sea que si el valor de COD es X, mira lo que voy a poner acá. Si COD es X, ¿no? Pero acá te voy a poner si COD toma el valor de X, ¿no? Entonces AOC es 4 veces la medida de COD. O sea que AOC sería 4X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora si vamos a ir al ángulo, mira, a COD le puse X, ¿no? Acá está, lo vamos a poner con rojo para poder distinguir. Mira, COD, ahí está, el COD a este ángulo, ¿no? Este ángulo es el que le hemos puesto X, ¿no? Ahí está, mira, X grados. ¿Está bien? Pero también tenemos AOC, que vale 4X. ¿Dónde está AOC, profesor? Acá está, mira, AOC. O sea que todo esto, ¿cuánto vale? 4 veces X, ¿no? 4 veces X grados, ¿no? Está bien, 4 veces X grados. ¿Está bien? Pero lo que me piden es A o B. Miren lo que voy a hacer. Lo que me piden es A o B. A la medida de A o B, a esto, yo le voy a poner que es el ángulo Y. Ahí está, mira, Y grados, ¿no? Dime una cosa, si A o B vale Y grados, ¿cuánto será el valor de B o C? Sabiendo
de que AOC vale 4x. Sería todo el ángulo AOC menos AOB. O sea, sería 4x menos y grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 4x menos y grados. Ahora sí, vamos al dato. ¿Qué dice el dato? El dato dice 4 veces de la medida de COD menos DOC es igual a 30 grados. ¿No? Ahora sí, mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. 4 veces la medida de COD. COD. ¿No? COD, ¿cuánto vale? COD vale X, pero dice 4 veces. O sea, 4 veces X. Menos la medida de BOC. Pero BOC, ¿cuánto vale? BOC vale 4X menos Y. Y eso lo voy a poner acá, ¿no? Menos 4X menos Y. ¿Está bien? Y esto es igual a 30 grados. 30 grados, ¿no? Mira lo que va a pasar. 4X menos 4X. Cuidado con los signos. Menos por menos, más. Y es igual a 30 grados. 4X menos 4X se cancela, ¿no? 4X menos 4X me va a dar 0. Y me queda que Y, ¿no? Y es igual a 30 grados. ¿Y qué es lo que me piden? Lo que me piden es A o B. Y A o B justamente es Y. O sea que Y vale, ahí está, ¿no? 30 grados. ¿Están de acuerdo ustedes? Mira lo que sigue por acá. A partir de acá, chicos, ya sigue lo que es su ficha, ¿no? A todos les han hecho llegar una ficha que por una parte dice ángulos y por la otra parte dice ángulos 2, ¿no? Dentro de ángulos tienes ahí 11 ejercicios y dentro de ángulos 2 tienes 10 ejercicios, en total 21. Vamos a tratar de desarrollar la máxima cantidad de ejercicios posibles, ¿no? La primera dice calcular el valor de X en el gráfico mostrado, ¿no? Y te dan un ángulo que vale 2X más 10, ¿no? Este ángulo, mira, este que está sombreado de azul, vale 2X más 10, y el otro ángulo, ¿no? El que está sombreado de rojo, ¿no? Vale 30 grados, ¿no? Pero te dicen de que todo el ángulo es igual a 76 grados. Entonces lo que hay que hacer, ¿no? Simplemente es sumar los ángulos, o sea, 2X más 10, ¿no? Más 30 grados, ¿no? 2X más 10 grados, perdón, más 30 grados, y esto me tiene que dar igual a 76 grados, ¿no? 2X más 30 más 10 me va a dar 40 grados, y esto es igual a 76 grados, ¿no? Me va a quedar que 2X es igual a 76 menos 40, 36 grados, y me va a salir que el valor de X es 36 entre 2, ¿no? 18 grados, ¿no? Esta es la primera. En la segunda dice calcular X en el siguiente gráfico, pero si te das cuenta, ¿no? En la gráfica, en la ficha, te vas a dar cuenta de este cuadradito, ¿no? Y este cuadradito equivale a ¿cuánto, chicos? ¿Se acuerdan? Equivale a 90 grados. ¿Te acuerdas que este es un tipo de ángulo de los primeros de ellos, ¿no? Por su medida. Ángulo recto. Y el ángulo recto es aquel ángulo que vale 90 grados, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que este ángulo, ¿no? Más este otro ángulo, ¿no? La suma de los dos me tiene que dar el ángulo recto, o sea, 90 grados. Entonces lo único que hay que hacer es sumar, ¿no? O sea, 20 grados más el otro ángulo es 5X más 15 grados, ¿no? Y esto me tiene que dar igual a 90 grados, ¿no? O sea, me va a quedar 5X, 20 más 15 me va a quedar 35 grados, y esto es igual a 90, ¿no? 5X, 90 menos 35, eso me va a quedar 55 grados. Por lo tanto, el valor de X sería 55 entre 5, 11 grados, ¿no? Ahora sí. ¿Qué dice el 3? Calcular X en el gráfico, o en la figura mostrada, perdón, si la medida del ángulo AOC es 150 grados. Acá está el dato, ¿no? La medida del ángulo AOC, 150. ¿Cuál es AOC? AOC. O sea, todo este ángulo. Mira, todo este ángulo, ¿no? Porque dice la medida del ángulo AOC es igual a 150 grados. O sea que todo ese ángulo es igual a 150 grados, ¿no? 150 grados. Lo único que hay que hacer es, al igual que en la 1 y la 2, sumar e igualar a 150, ¿no? El primer ángulo es 69 grados, ¿está? Más el segundo ángulo es X al cuadrado, ¿no? Y este es igual a 150 grados. ¿Estamos de acuerdo? O sea que acá me va a quedar que X al cuadrado, ¿no? Es igual a 150 menos 69, eso es igual a 81, por lo tanto X es igual a la raíz de 81, bueno, ¿no? En el 4, mira lo que dice el 4, dice calcular el valor de X en el siguiente gráfico, ¿no? Esta es una forma práctica de ángulos
adyacentes, ¿no? ¿Te acuerdas que en el ángulo adyacente eran dos ángulos que están pegados, ¿no? Y el caso particular era este, ¿no? Donde sabías que la media vuelta equivale a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Están de acuerdo? O sea, lo único que hay que hacer es sumar estos dos ángulos e igualarlos a 180, o sea que 2x al cuadrado, ¿no? Más 52 grados me tiene que quedar igual a 180 grados, ¿no? 2x al cuadrado es igual a 180, perdón, menos 52, eso me va a salir 128 grados, ¿no? O sea que x al cuadrado es igual a 128 entre 2, 64 grados, ¿no? Pero como está elevado al cuadrado, ya sabes que le sacas la raíz, por lo tanto, eso quiere decir que x es igual a 8. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? Siguiendo, estamos en la parte de ángulos en su ficha, ¿no? La que le he hecho llegar en la parte primera de ángulos que dice que hay 11 ejercicios. Vamos por el 5 y dice: se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. De modo, ya sabes cómo sale esto. La medida del ángulo A o B es X, ¿no? M de medida, este es el símbolo de ángulo y este es el ángulo A o B. O sea que la medida del ángulo A o B es X, ¿no? La medida del ángulo B o C es 3X y la medida del ángulo C o D es igual a 5X, ¿no? Calcular el valor de X si la medida del ángulo A o D es 135, ¿no? Por acá yo ya hice el gráfico, ¿no? Hay algo importante que debes de saber. Mira, A o B es X, B o C es 3X y C o D es 5X. El mayor ángulo es C o D, que es 5X, ¿no? Para cualquier valor entero de X. Entonces, uno cuando grafica, tienes que ser consecuente con los datos, ¿no? Por eso que yo hice, mira, A o B más pequeñito, B o C un poquito más grande y C o D más grande, porque el dato me lo dice. A o B es X, acá vamos a llenar, mira, A o B, este es A o B, ¿no? Este es X. B o C es 3X, acá está B o C, mira. Ahí está, B o C es 3X. Y finalmente C o D, ¿no? C o D es más grande, mira, o sea que C o D es 5X, ¿no? Ahí está, mira, 5X, ¿no? Y por tanto dicen que la medida del ángulo A o D, ¿no? La medida del ángulo A o D, o sea, todo, es 135. ¿Pero A o D quién es? A o D, o sea, todo esto, ¿no? Todo esto, ¿no? Ahí está B o D, equivale a ¿cuánto? A 135 grados, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumar los ángulos e igualar a 135, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es sumar X, ¿no? Más 3X, ¿no? Más 5X, y esto igualarlo a 135 grados, ¿no? X más 3X, 4X, 4X más 5X, 9X es igual a 135 grados. X sería 135 entre 9, X es igual a 15 grados, ¿no? Lo que me piden es justamente calcular el valor de X, ¿no? Dentro de ese mismo ejercicio te voy a dejar dos pequeñas aplicaciones. Mira, tú me vas a calcular la medida del ángulo B o C, ¿no? Fácil, ¿no? Me vas a calcular la medida del ángulo C o D. Ya tienes ahí dos ejercicios de aplicación para ti, ¿no? La medida de B o C, esta medida, mira, y